Y las principales novedades, esto es muy relevante, están en que durante la próxima semana podríamos ver el final de 2 batallas más en el frente de Donetsk. Relevante, la batalla de Pervomaivske, que es una localidad que se encuentra a las afueras de Donetsk, capital. Ya sabéis, os hemos explicado muchas veces, estaba la batalla del aeropuerto de Donetsk, que quedó en 2015 paralizada por los acuerdos de Minsk. Posteriormente al oeste estaba la batalla de Pisky, que se cerró ya durante este conflicto desde 2022, y la siguiente localidad es Pervomaivske, que ya ha juntado oficialmente su frente de avance con el de las afueras de Avdiivka. O sea, prácticamente podemos hablar, cuando señalamos, ¿no?, que se puede estar construyendo desde el lado ucraniano una nueva línea de defensa entre la zona de ferrocarril al norte, Noseretine, hasta el embalse de Karlivka. Bueno, pues es que Karlivka está más allá de Pervomaivsk, que ya todos los pueblos que separaban Avdiivka de este embalse se han juntado en ese frente con el propio de Pervomaivsk. De hecho, hay que señalar que el avance en uno de esos pueblos, si os suenan los pueblos, eran Orlivka, Tonenke y Verdichi, principalmente los que están a las afueras de Avdiivka. Bueno, pues el avance a las afueras de uno de ellos, Tonenke, ya ha permitido que la batalla de Pervomaivsk cuente con un apoyo por el flanco norte y que se presione de una manera que antes a lo mejor era más complicado al ser dos puntos diferenciados del frente. Pervomaivsk está por lo menos al 70%, hay quien reporta un 80%, no estoy muy seguro del dato, controlado por los rusos. Relevante en el momento en el que si cae Pervomaivsk y ya se tomó el pueblito que hay al sur, que es Nevelske, se puede dar un avance en la zona de campos y crear más amortiguación en torno a Donetsk, así como acercar el objetivo de Rusia hacia ese embalse del que os hemos hablado. Bueno, ahí hay 2 batallas más que están en curso, que son la de Verdichi, en la que os hemos explicado hoy que se estaba dando el combate también con drones terrestres, pero que ya prácticamente está completada, queda una pequeña zona en la zona más occidental. Y en Semenivka. Semenivka, recordaréis que os explicamos que los ucranianos lograron parar los avances rusos, al menos de ruptura de frente, porque siguen avanzando, pero no a ese ritmo tan veloz de cuando cayó Avdiivka, y que se situó, hay una pequeña línea de defensa. También hay una pequeña ventaja geográfica para los ucranianos. En la práctica, la batalla de Semenivka no es tanto en el centro de la localidad como por el norte, que es lo que se está jugando en Verdichi, y por el sur, que es donde los rusos han conseguido penetrar algo más después de la batalla de Orlivka. En cualquier caso, parece complicado que los ucranianos resistan una semana más en estas posiciones, pero ya han pasado tantas cosas que no vamos a hacer predicciones, nosotros solamente analizamos lo que ocurre. Pero es verdad que tiene mala pinta para los ucranianos estas localidades, ¿no? Verdichi y sobre todo Pervomaivsk, que bueno, pues está en donde está. La ampliación del frente desde Tonenke hacia el oeste, que es la que os comentaba, que permitió avanzar un poco más hacia Pervomaivsk, también está avanzando la presión hacia Umansk, que no se encuentra en esta línea de pueblos, sino ya en la siguiente. Y que es verdad que hay una frontera fluvial menor, pero que está, bueno, pues que es una frontera geográfica que siempre son relevantes en la zona. Y eso puede tener relevancia también en el futuro. Principalmente esta era una de las batallas que había. Nos preguntaron en el chat sobre los colores. Recordad que estamos ahora mismo, bueno, pues como veis en pantalla, señalando la zona de color amarillo, que son 2 grandes manchas de color amarillo principalmente en el sur de Donetsk. La grande corresponde a Avdiivka y ahora hablaremos de esta otra más pequeña. Pero en general el rojo es el territorio controlado por Rusia, el azul por Ucrania, esto me parece más intuitivo, y el amarillo son los avances que se han dado desde Rusia en 2024. Y sí, vamos actualizando la capa. De hecho, vamos actualizando las capas diariamente, pero los colores los hemos ido cambiando cada año. Es decir, en 2022, 23 y 24 hemos puesto los avances en amarillo y en verde que se han dado durante ese año. Nos plantean si se puede ampliar un poquito el mapa. Ahora le decimos a Edu que nos amplíe la zona de Avdiivka si es posible. Recordad que vosotros tenéis acceso gratuito a este mapa, que lo tenéis en la web, que nosotros lo publicamos para todos. Lo hacemos a diario con cambios en el color amarillo y bueno, pues en verde si hay alguno por el lado ucraniano, que lo hubo. Y está en nada. Coberturas, Ucrania.
sencillísimo. Y ahí podéis encontrarlo gratis y cotillear, ampliar, es interactivo, podéis pinchar para que os lo explique de qué se trata cada lugar y nada, eso lo podéis hacer en cualquier momento, incluso si estáis en diferido, para ver si se han producido cambios, porque según lo estoy contando, pues ya estará actualizado en la web. La otra gran batalla que ahora mismo es crítica es esa otra mancha de color amarillo al sur de Donetsk. Aunque hay varias, veis que ese frente no está unificado, como sí se ha hecho en Pervomaivsk y Avdiivka, es principalmente uno de los 3 puntos de avance. Lo hay tanto en Marinka, ya en Georgivka, que es la siguiente localidad al oeste, como en Povheda, hacia el sur, como en Novomijailivka. Bueno, pues la batalla crítica es Novomijailivka, porque es una localidad en la cual los rusos ya han tomado, por lo que yo he visto, más del 50% de la misma y bueno, no sabemos cuánto tiempo se podrá resistir porque ha habido otras localidades en el frente que ahora os voy a mencionar donde los ucranianos sí han conseguido resistir, esto hay que explicarlo también, pero Novomijailivka, por lo que estoy viendo, los avances por el norte están permitiendo que se avance algo más rápido en la zona urbana. Eso es importante señalarlo. Y bueno, pues es que si colapsara cualquiera de los 3 puntos y se pudiera juntar este frente con el anterior, veríamos una zona de amortiguación mayor en Donetsk. ¿Qué ocurre? Que hay una pequeña zona que no ha sufrido ningún avance ni de un lado ni del otro prácticamente desde 2015. Además de la del norte, en Horlivka, la zona de New York, en este punto entre los frentes de Avdiivka y Marinka, nos encontramos con una localidad, Krasnogorivka, por ejemplo, creo que este es uno de los ejemplos buenos para Ucrania, donde los ucranianos han conseguido repeler el avance ruso. Los rusos han tenido que retirarse de Krasnogorivka y por lo tanto sigue sin haber avances en esa zona del frente desde 2015 prácticamente. Claro, con la caída de Marinka, que bueno, ya es prácticamente todo escombros desde hace tiempo, es una ciudad que lleva 10 años en frente de guerra, que no es una ciudad que haya entrado en guerra ahora, pues el avance no solo se ha podido dar hacia el oeste, que está siendo algo más rápido que lo que fueron los avances de Marinka calle por calle, sino también hacia el norte, que es donde se encuentra Krasnogorivka. Muy bien. Bueno, estas son las dos principales batallas. Si hay alguna pregunta, la podemos comentar en directo. Luego hay otras batallas de menor calado, aunque podemos matizar esto porque hay cosas que comentar, como la de Zaporilla, que sigue estancada en Robotine. Los rusos no han conseguido penetrar del todo, ¿no?, en la zona céntrica, se han tomado solo el sur de la localidad. Los han tenido que retirar incluso varias veces de esa misma localidad en Robotine durante estas últimas semanas, diría, y aún así se siguen dando avances lentos, pero más desde el este, desde Verbove. Y también en el río Oskil, lo que es el norte, la pequeña franja que controlan en Kharkov. Bueno, ahí lo mismo, los rusos han impresionado constantemente y las pérdidas están siendo importantes en la localidad de Singivka. De nuevo, se han tenido que retirar varias veces hacia el bosque en el norte, pero siguen presionando. Sigue vinculándose con lo que nos comentaba Manu antes, de la posibilidad de que Rusia lanzara otra operación en la frontera con Kharkov, porque los ataques que se habían dado sobre Belgorod o sobre Kursk o Briansk en el pasado hacen peligrar la posición, sobre todo propagandística rusa, ¿no? De decir, es que no podemos defender nuestras fronteras, pero también puede ser un arma de doble filo y es que propagandísticamente sirva para apoyar que se dé una nueva intervención en distintos puntos del frente como Kharkov y Sumy. También se ha hablado de Chernigov, pero bueno, parece que Kharkov y Sumy son los que más se están comentando. De ahí también parte de las evacuaciones que se puedan estar dando en Kharkov, vinculado con los ataques a la infraestructura energética, bueno, muchas cosas. Y por último, porque hay otros frentes, pero no están especialmente activos, hay algún avance así muy suelto en Terni, en Bilorivka, cosas que siempre os comentamos, pero que no van a muchos lugares, la verdad, nos quedamos con el frente de Bakhmut, que es el último frente en el que sí está habiendo avances. Recordad que después de la toma de la ciudad, Rusia avanzó por el norte, no demasiado, pero sí más de lo que habían conseguido hasta entonces,
pero no pudieron avanzar por el sur de manera significativa. Los ucranianos continúan sosteniendo Klishivka y Andrivka. Son dos zonas donde los rusos presionan, pero no están consiguiendo romper el frente. ¿Qué ocurrió? Bueno, hace muy poquito ya os trajimos la noticia. Rusia ha tomado completamente Ivanivske. Eso sí es importante, porque Ivanivske es una localidad, la última localidad que quedaba antes del canal de agua, otra frontera geográfica. Y si los rusos consiguen desatascar ya el avance cuando terminen de lo que llaman limpiar, ¿no?, la localidad, podrán presionar hacia el sur, hacia Klishivka, o hacia el oeste, Chasiv Yar. Esa es la pregunta que veo que nos dejabais en el chat. ¿Cómo está la batalla de Chasiv Yar? Bueno, todavía no se está dentro de la localidad de Chasiv Yar, esta sí que es también muy importante, pero los rusos, después de la toma de Ivanivske y de juntar esos avances con el del ferrocarril, digamos que hay una línea de ferrocarril en la que avanzan al norte en Bogdanivka y en la que avanzan en el sur desde el frente de Ivanivske. No han conseguido juntar el avance del todo, pero en la práctica avanzan al norte y al sur. Están, según los reportes, algunos han dicho a 300 metros, algunos dijeron a 100, pero no lo hemos podido demostrar, eso que se ha aseverado. No sé si tendremos luego alguna información más, si Manu la puede complementar, de uno de los barrios de Chasiv Yar. Os hemos señalado también varias veces que Chasiv Yar, y lo volvemos a repetir, está segmentada en distintos subsectores. Uno de ellos, el más oriental, se encuentra a esa zona al este del canal de agua y es la que está más cerca y más expuesto al avance ruso. Bueno, por lo que hemos visto por la geografía, la vinculación de Chasiv Yar con Konstantinivka, una ciudad más grande, es importante, pero la batalla de Chasiv Yar puede llevar bastante tiempo. Todo depende de cuánto se enfoquen los rusos en el frente de Bakhmut. Por ahora, de nuevo, nos quedamos con eso, la toma de Ivanivske y avances hacia Chasiv Yar. Creo que esto es todo lo principal que teníamos en el tema de frentes, que parecía que había poca cosa, pero la realidad es que es un frente tan amplio que siempre hay novedades que comentar. Manu, no sé si quieres matizar, ampliar, comentar alguna de estas cuestiones y en el chat podéis hacernos preguntas. ¿Estás con nosotros, Manu? Bueno, me parece que hemos perdido a Manu ahora mismo, pero bueno, lo que preguntaban de lo de limpiar una localidad básicamente se refiere, pasó mucho en Soledar, en Bakhmut, que son ciudades muy grandes, o en Avdiivka, cuando se da alguna retirada, que han conseguido que se dé una retirada o un avance o la toma de la localidad, pero pueden quedar reductos de presencia del enemigo y lo que hacen es ir asegurando calle por calle o asegurando barrio por barrio que tienen el control efectivo de la localidad, ¿no? No en el momento en el que se retiran no controlas todo, ¿no? Pueden quedar todavía tareas que realizar, es a lo que llaman eso, ¿no? Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más. ¿Nos planteáis, por ejemplo, lo de dejar los flancos rusos que podían quedar desguarnecidos y que dudan que se lancen a por Chasiv Yar sin avanzar antes por el norte y por el sur? Bueno, pues ese es un dato. Mira, ya tenemos a Manu con nosotros, pero solo por cerrar esto, pues como digo, Chasillar está muy dividida en distintos subsectores, entonces cabe la posibilidad de que se pueda lanzar un asalto sobre el subsector oriental, que os digo que está al este del canal de agua, pero que el resto de la ciudad no se dé un asalto así de frontal, ¿no? No lo sé. Esto habrá que ver cuál es la estrategia de los rusos, ya que otra opción era lo de cerrar la zona del canal de agua y no tener un frente tan amplio, ¿no? Bueno, Manu, creo que ya te tenemos de vuelta. Si puedes o quieres comentar alguna cosa que te decía, bienvenidas. Sí, yo señalaría que ahora mismo no veo que vaya a haber, de aquí a unas semanas, vaya a haber cambios territoriales importantes. Hay pues las batallas que has señalado, que es muy probable que veamos cambios en cuanto a completar la conquista de estas localidades y bueno, posteriores avances, pero yo pienso que va a ser una cuestión más de la dinámica de desgaste. Vamos a seguir con una dinámica de desgaste que yo creo que es lo que ahora mismo está, digamos, Rusia más interesada en lo que es la zona del Donbass. Ya si produce, que hay mucho ruido, y bueno, esto sí lo destacaría, el ruido que está habiendo respecto a esta cacareada ofensiva rusa en Kharkov, ¿no? Bueno, si se produce o no, eso ya se verá. Pero yo pienso que ahora mismo, en principio, lo que vamos a seguir viendo es esa dinámica de desgaste, que Ucrania se va a retirar a posiciones más defendibles en aquellos puntos en que esté la cosa más complicada y en principio, pues poco más que añadir a lo que ya has comentado.
Bueno, pues aquí ya hemos tocado todos los principales puntos y hemos estado aquí más de hora y media. La verdad es que creo que un poquito más. Así que si tenéis alguna pregunta con la que queráis que vayamos cerrando, podemos contestarla o algún comentario o lo que sea. Y si no, pues otro día continuamos. Mira, nos preguntan si sabemos de las fortificaciones que pudiera haber en Konstantinivka, en Chasiv Yar, si son mayores en la primera, que es una ciudad más grande, o más cerca del frente. Yo aquí tendría más en cuenta la cuestión geográfica de las posiciones, la orografía, que favorece más una defensa en Chasiv Yar que en Konstantinivka. De hecho, es muy probable que si Chasiv Yar caiga, si uno ve la orografía de la zona, que esto pues en los mapas que a veces circulan pues no aparece, la caída de Chasiv Yar, todo lo que es el área, sobre todo a continuación de avance, hacia Konstantinivka, muy probablemente la deje en una situación bastante inerme. No digo con ello que vaya a quedar abierta, pero desde luego, por muchas fortificaciones que se construyeran en Konstantinivka, eh, estaría bastante vendida si cayera Chasiv Yar. Ahí ya tema de Chasiv Yar, yo destacaría también el canal, porque realmente están las fortificaciones que puedan estar construyendo o que ya hayan construido, pero ciertamente el canal va a ser un obstáculo serio, sobre todo Ujú. una vez que Rusia complete la conquista de la orilla derecha, que es la zona de Klishchiv, que toda esta área que todavía no... Vamos, que Ucrania sigue todavía con un pie allí. Lo que os comentábamos un poco de la posible vinculación de la defensa de Chasiv Yar y Konstantinivka, que si lo pensáis es un poco lo de Avdiivka, ¿no? Que si no se han construido esas fortificaciones en ninguna línea de defensa al oeste de Avdiivka, lo normal es que esos pueblos fueran cayendo más rápido, que es lo que pasó al principio, luego lo consiguieron frenar y por eso convenía empezar a preparar líneas de defensa más profundas, pues más al oeste, que es algo en lo que estaban trabajando los ucranianos en el frente de Avdiivka, y entiendo que pues todavía no se contempla una caída rápida de Chasiv Yar, así que no sé si han preparado o no esa zona. Sí que hemos visto que estaban creando líneas de defensa en zonas no cercanas al frente y que algunos lo comparaban con la línea Surovikin. No sé si tenemos información sobre eso, Manu, porque también nos preguntan vinculado a esto si se están dando minados de campos para ralentizar el avance desde Ucrania. Yo ahí pienso en una cuestión que es el tema de recursos. ¿Tiene Ucrania recursos suficientes en tema de minas, por ejemplo? Porque se está viendo que hay muchos los dientes de dragón para imposibilitar los avances de blindados en campo abierto, que ya con los drones no es una tarea fácil. Pero en fin, yo pienso, ¿tienen capacidad suficiente para poner minas en todas las zonas que se dice que se están fortificando? Yo no lo tengo tan claro. Sobre todo, no sé si dependerán más del suministro occidental porque entiendo que si tenían minas en reserva, que Ucrania debía tener una cantidad importante antes de la guerra, quiero decir, ¿no? Ya las habrá usado. Y no creo que tengan en depósito una gran reserva de minas, salvo que Occidente las haya entregado. No hay información de este tipo, al menos yo no la he visto. Y pienso que es mucho lo que se está fortificando como para cubrirlo todo adecuadamente. Habrá zonas que estén más preparadas que otras. Habrá zonas donde yo las fortificaciones que estoy viendo pues son más trincheras, trampas, pero no del nivel de Suroviking, de la línea Suroviking, quiero decir. Ujú. Es que Que hemos ya de visto por hasta sí en fue Kiev, grande. ¿no? Algunas imágenes. Sí, en Kiev. Kiev ahí, además, yo creo que esto nos recuerda al año pasado, que levantaron en la primavera en la Navidad, en la Navidad de 2022-2023, cuando estaba Bakhmut todavía bastante candente la cosa, estuvieron fortificando toda la frontera con Bielorrusia y el norte de Rusia, ¿no? Esa franja, porque había informaciones de que Rusia iba a lanzar una ofensiva contra Kiev. Y bueno, pues parece que a los políticos ucranianos les dio el temor de que pudieran volver y que allí no había nada, ¿no? O sea que yo creo que es un poco volver a aquello, que no es una cuestión que haya desaparecido, que es algo cíclico. Y justo el tema, ¿no? De los recursos para un frente tan amplio, pues nos han preguntado antes, hace un ratillo, Fezalex, que si
con todas las pérdidas que está habiendo de materiales y de soldados, si se podría hacer una ofensiva lo suficientemente fuerte como para abrir más frentes. Entiendo que los rusos en este caso, pero también lo mismo es aplicable a los ucranianos, con todas las pérdidas que está habiendo, un frente tan amplio, ¿cómo es de sostenible? Pero bueno, él creo que pregunta más por la capacidad de los rusos de romper. Esa pregunta, la verdad es que yo mismo me la he hecho, ¿no? Y es una cuestión que nosotros mismos también hemos debatido internamente. Eh, Vamos a ver, hay una cosa, que es lo que plantea esta persona, es cierto, ¿tiene recursos infinitos? No. Pero no sabemos exactamente Rusia qué mueve y qué no mueve. Las imágenes que se veían hace 2 años, os acordaréis, las estaciones de ferrocarril que se grababa todo y eso se subía a redes sociales. Yo no veo nada de eso ya. Así que yo no sé exactamente Rusia qué mueve o qué no mueve. Es evidente que la movilización que hicieron en su día pues no daba para, digamos, a largo alcance, ¿no? En su contexto, pues es una cosa que yo creo que ya, digamos, ha cumplido y que si quieren ampliar, ya pues ahí nos metemos en el tema de Kharkov. No solo Kharkov, también posiblemente Sumi o una franja defensiva, ¿no? Por aquello de las incursiones que ha habido sobre Belgorod y toda esta zona, ¿no? Entonces, yo la verdad es que ahí la verdad es que tengo serias dudas. Pero si Rusia, perdón, si Rusia ahora mismo movilizara más efectivos, entiendo yo que no es solo contratar mercenarios o voluntarios, que también está habiendo voluntarios, pues a lo mejor ampliarían su base, digamos, de capital humano para lanzar una ofensiva más amplia. Ahora mismo con lo que tienen conocido, yo creo que no les da. Si tienen una reserva que no conocemos, que está dispuesta en la retaguardia de Donbass o al norte, en Kharkov, que algún comentario de algún analista anglosajón ha habido en ese sentido, bueno, pues habría que ver qué es lo que tienen, porque esa es la cuestión. Si lo tienen, ¿qué es exactamente lo que tienen? Y ahí es donde yo tengo dudas, para bien y para mal, ¿eh? Sí, la verdad es que este es el gran tema. O sea, tanto la capacidad de unos como la capacidad de otros para sostener las pretensiones políticas, porque no nos olvidemos que Rusia se ha anexionado Oblast que no controla y que tampoco está siendo capaz de tomar sin nuevos recursos, y que Ucrania se ha puesto la meta de recuperar su territorio completo sin contemplar que pare la guerra, que haya un alto el fuego y prácticamente sin negociaciones. Claro, es que los dos son objetivos complejísimos ahora mismo. ¿Que es verdad que los objetivos pueden volver a cambiar? Pues claro, porque así es como funciona esto. Pero, pero bueno, la capacidad de unos y de otros está siempre puesta en duda, sobre todo con la campaña mediática que hay constantemente, ¿no? Está siendo bastante más clara en este conflicto que en otros. Pero bueno, una de las preguntas que nos han dejado en el chat va por ahí, de los recursos de Rusia. De cómo es posible que puedan aguantar un ritmo de pérdidas tan alto, que en algunos puntos del frente sí que es verdad que hemos visto que por los asaltos, más que por la defensa de las posiciones, están perdiendo bastantes materiales, pero que siguen todavía teniendo una cantidad enorme de stock, ¿no? Y que en Occidente es verdad que ha habido mucha propaganda diciendo todo el rato que Rusia se quedaba sin municiones, sin tanques, sin hombres y sin todo. Y la realidad es que no, al revés, tiene una capacidad industrial que ha superado incluso la del inicio del conflicto. O sea, está siendo un cambio abrumador el que está dando Rusia. Pero la pregunta es eso, ¿cómo puede ser que sigan teniendo este ritmo de pérdidas y aún así puedan seguir presionando e incluso incrementando la presión en algunos casos? Yo pienso en la campaña aérea. No sé Hay una si... cuestión que Vale, no he adelante. señalado antes, pero que sí quería comentar, y es que de las provincias, vamos, de las regiones que se han anexionado, mm, no voy a hablar de Donetsk y de Lugansk, porque bueno, tienen una situación un poco especial por el tema de los 8 años de guerra que ha habido, ¿no? Pero en el caso de Gerson, en el caso de Gerson y en el caso de Zaporilla, todavía no han explotado los rusos el recurso de la movilización de aquellos elementos que puedan, digamos, incorporar a las Fuerzas Armadas. Ya de esto en su día hablamos, dijimos que no hay constancia de la población que hay allí. El tema demográfico pues ha quedado bastante trastocado por la gente que se ha ido al oeste o al este, que también ha habido gente que se ha ido a Rusia.
Lo que es el censo ucraniano del año 2000, que es el último que se hizo, pues está desfasado, no, lo siguiente. Entonces, ahora mismo no podemos saber cuánta gente hay allí y si de verdad es una cifra reseñable. Yo pienso que, bueno, la gente que puedan movilizar, yo creo que hasta cierto punto puede ser reseñable. No digo importante, pero sí reseñable. Entonces, eso también es otra cuestión que yo pondría sobre la mesa. Pero ya digo que esto es algo más global, dentro de lo que es la propia Rusia y estos territorios. Se ha hablado por parte del Ministerio de Defensa ruso de crear una unidad de flotilla del Dnieper. Esto Es sería verdad. ya pues sería una unidad encargada no solo de la cuestión defensiva, sino también entiendo yo que de cuestiones logísticas de cara a un posible cruce del río Dnieper hacia el oeste, ¿no? O sea que Rusia se está moviendo. Con esto también lo quiero señalar, que oficialmente pues no han dicho vamos a hacer tal, pero hay movimientos en pequeño número que se van viendo públicamente y bueno, yo creo que dan la impresión de que Rusia algo está organizando internamente y que no se sabe porque evidentemente pues no lo van a anunciar, ¿no?